¿Ya? Bueno, hoy estamos celebrando y es un homenaje al tema que vamos a tratar, que es la solidaridad. Nos damos cuenta de esa recepción tan maravillosa que le está haciendo el pueblo colombiano a los jugadores y es también un acto de solidaridad, Sí, así es. Sí. porque básicamente eso, que es la solidaridad, es el valor humano, que es la colaboración mutua en las personas, especialmente en el momento en que viven experiencias difíciles. Y no es fácil perder nunca es fácil, ¿no? Sí, no, no, y además cuando queda la sensación de que como que se pudo haber hecho más, ¿no? Porque siempre queda esa sensación de que, pero yo pienso que hay que agradecerle al Señor por lo que nos permitió vivir como colombianos y agradecer, ¿no? No es momento de pronto de recriminar a nadie, ni ya yo creo que darle gracias al Señor y Dios sabe por qué suceden las cosas como tienen que suceder, ¿no? Yo creo que les dio la oportunidad a los jugadores, a este pueblo colombiano de volver a un mundial y bueno, hacer un papel destacado, sea como sea, pasar de primeras a la primera ronda y el papel que se hizo, las alegrías que nos dio, pues fueron grandes y se vio la mano de Dios, en todo se vio la mano de Dios realmente. Y lo que tú dices es ahora un acto de nosotros de ser solidarios, de agradecer. Yo creo que una de las cosas más importantes también de la solidaridad es que también tiene que ir de la mano con el agradecimiento. No sé qué piensas tú ante eso. Yo pienso, bueno, no En este caso, necesariamente, en este caso también es sí, como la manera como puedes ser tú solidario con estas personas que te han aportado tanto, quizás. pero no necesariamente tienen que aportarle a uno para uno ser solidario. Bueno, obviamente. Porque hay personas que necesitan esa mano de solidaridad, pero no porque hayan aportado o no hayan aportado. Ese es el sentimiento cristiano que nosotros debemos de tener en todo momento, Así que es. es frente al tema que tenemos en nuestro programa, que es el tema del maltrato, es básicamente eso. Cuando nosotros vemos que hay alguien que está necesitando una voz de aliento, una voz de solidaridad, un diga, basta, no lo molesten más. Eso es lo que realmente nosotros estamos buscando. Si nosotros miramos cómo ocurren muchas circunstancias y muchas culturas que aparentemente están muy atrasadas y nos dan ejemplo de solidaridad. Miremos, por ejemplo, cómo funcionan los indígenas. Es una comunidad que son solidarios, que se ayudan unos con otros. Y si nosotros nos remontamos al inicio del cristianismo, ¿cómo eran los catecúmenos? Eran así. O sea, todo lo que yo tengo no es mío, sino es de mi comunidad. Lamentablemente esto lo hemos ido perdiendo, pero es eso, es ser solidarios especialmente con el que lo está necesitando en este momento, lo merezca o no lo merezca. Porque usualmente nosotros no merecemos, eh, no porque no tengamos la dignidad de hijos de Dios, sino porque no, si fuéramos literales en lo que dice la palabra, pues ninguno merecería tener esa gracia de Dios de que se tienda siempre una mano amiga, de que cuando uno está, aparece una persona del cielo como lo hemos vivido en muchas circunstancias, ¿no? Así es, Teresita, pues como tú decías, la solidaridad, pues es salir de mí mismo, ¿sí? Salir de pronto de ese encierro. A veces hay gente que dice, es que desde que yo esté bien con Dios, pues a mí no me importa lo que usted piense. Hay gente que dice, hace, digamos, comentarios de ese tipo, Mm. hasta la misma iglesia, no es que yo desde que esté bien con Dios, a mí ya no me resbala o cosas, he escuchado. ¿Y qué es lo que Dios nos invita? Dios nos invita a imitarlo a Él. Dios era Jesús, el más solidario. O sea, ¿quién es más solidario que Jesús? No, yo creo que no ha existido, ¿no? Pues vemos la vida de los santos que imitan a Jesús. Y nosotros también tenemos que imitar a Jesús, es saliendo de nosotros mismos y acompañar al hermano en lo que necesite, como tú decías, lo merezca, no lo merezca, simplemente porque es una identidad mía que tengo como cristiano. En este caso lo que estamos haciendo con la selección Colombia es ser agradecidos, es como mi manera de ser solidario con ellos, es darles las gracias, agradecer, agradecer hasta Dios por todo lo que me permitió vivir
Esa es mi manera de, porque ¿cómo más puedo ser solidario en este momento con la selección? Digo yo, ¿no? No sé Sí, tú. no, claro, claro. No, no, yo te entiendo lo que tú estabas diciendo. Y hubo algo que muy lindo que vimos en muchos de los jugadores, es que siempre tenían presente a Dios, ¿no? Sí, sí. Que eso no lo vemos en casi ninguna selección. Yo no veo como esa parte de unión con Dios, ¿no? Además que tú ves que cuando hay verdadera conversión es cuando realmente no se buscan dar la gloria a ellos. Ah, es que yo fui muy bueno, es que yo soy excelente, yo hice esto porque yo tengo el talento, no. La verdad esto no lo hice yo, le decía Jerry Mina, esto fue un gol de Dios. El último gol que hizo, él dijo, no, eso lo hizo Dios, lo hizo Jesús, fue el que lo hizo, o sea, y tiene toda la razón, porque dice la palabra de Dios que todo es gracia, ¿no? Dios es el que nos ha dado el talento. Hay mucha gente que adquiere o consigue bienes, le va bien económicamente, entonces dicen, no, es que yo tengo buenos títulos, yo soy estudiado, yo soy un berraco, como decimos aquí los colombianos, y no es tanto eso, es la gracia de Dios, la verdad. No, Todo es gracia. y mira que ahora salió un estudio donde decía que no siempre los mejores profesionales son los mejores seres humanos y que si una persona no es un excelente ser humano, jamás será un excelente profesional. Siempre se van a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque es que, y eso lo vemos mucho en esta generación de jóvenes que está ahora, que es una generación en la que le han hecho y le han inculcado el yo, el yo, el yo puedo, yo hago, y efectivamente, si pueden, si hacen, uno ve jóvenes maravillosos que a los 22, 23 años ya tienen 2 maestrías, un doctor, algunos ya tienen hasta doctorado, pero hay muchos que esa parte, esa sensación de ser un buen ser humano no les interesa. A mí me interesa es, yo voy a lograr mis metas y si tengo que pasar por encima tuyo, robarme tus ideas, hacer lo que sea, yo lo hago. El resto me tiene sin Pero mira que cuidado. seguimos con el ejemplo del fútbol, ya que estamos en esto, en todo este tema del En ese mundial, en ambiente ese ambiente, sí. futbolístico. Pues vemos en el partido, por ejemplo, no sé si tú lo viste, de Uruguay y Portugal, cuando un Cavani se lesionó, hubo un tirón, un jugador, y ¿qué hizo Cristiano Ronaldo? Iban perdiendo, pero mira la solidaridad del acto del, o sea, el acto de él fue, no me, o sea, si hubieran sido otros, lo apura para que salga rápido, no, va, lo coge, lo levanta, lo carga prácticamente en sus hombros, así le da la mano, y empieza a salir muy solidariamente con él, independientemente que estuvieran perdiendo. O sea, prima más tu seguridad, prima más que estés bien, ¿sí me entiendes? Y es lo que tú decías, hay gente que tiene doctorados, tiene 2 carreras, tiene todo, pero pasa por encima de las demás personas. Si pueden hacer la trampa, la hacen. Si pueden hacer quedar mal al otro, a veces tenemos el pensamiento que si yo hago quedar mal al otro, voy a destacarme yo. Y pueda que lo logren, pero por un tiempo. Y tú mencionas ese ejemplo en fútbol y es que la solidaridad es que es ese sentimiento de unidad que debemos tener todos. ¿Por qué nosotros no desarrollamos ese sentimiento de unidad? Porque lamentablemente estamos en una sociedad capitalista, individualista, donde interesa es el poder y el dinero. Y el resto me tiene sin cuidado, sí. Si nosotros pensáramos así en esos sentimientos de unidad, pues no existirían políticos corruptos, no se robarían la plata de los niños, no se robarían la plata de la salud, no se robarían la plata de la educación. Es que eso es lo que estamos viviendo y lamentablemente no es solo en Colombia, es como a nivel mundial. Sí, eso es una... Eso es algo que acuérdate que San Pablo decía que hago el mal que no quiero hacer y el bien que quiero hacer no lo hago. Pero entonces, ¿qué era lo que sostenía San Pablo? Él mismo dice, mi gracia te sostiene. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una tendencia a esa concupiscencia, al pecado, entonces yo tengo tendencia quizás a querer el dinero fácil, tengo tendencia de pronto a sacar una tajada de ahí, a mentir por este lado, a robar notas, ¿sí? A hacer tantas cosas para hacerla fácil, pero ahí es cuando tengo que poner en práctica esa palabra de Dios. Mi gracia te sostiene, o sea, tengo que estar en gracia de Dios. Porque yo tengo unas tendencias que no son buenas. Lo dice la palabra de Dios. El bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, ese sí lo hago. Entonces, ¿cómo combatimos eso? Hay que estar en gracia de Dios. Si tú no estás en gracia de Dios, tú no, o sea, ¿cómo vas a, o sea, te vas a dejar llevar por todo lo que te está ofreciendo el mundo? Si aún estando en gracia de Dios, Exacto. porque lo que decía San Pablo es, Sí, hago el mal que no quiero queriendo sí, hacer el claro. bien que sí quiero. Y él mantenía en gracia de Dios, porque si alguien era cumplidor de los
o sea, desde antes incluso de su conversión al cristianismo, San Pablo era fiel cumplidor Así es. de las reglas judías y fue educado por Gamaliel, uno de los principales sabios, podríamos decir, en esa época. Entonces, de los maestros de esa época. Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros nos referimos también a la parte de solidaridad, tú has tocado algo que es muy, muy importante y es hacer las cosas con desinterés? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que a un chico, a un joven lo está maltratando y cuando yo no hago algo, ¿por qué? Ah, porque es que si yo me meto después me perjudico yo y yo no voy a perjudicarme por nadie. ¿Ves? Exacto. Entonces a mí no me interesa sino desde que yo esté bien, el resto me tiene sin cuidado. Además que nosotros no somos solidarios por tantas cosas que nos impiden ser solidarios. O sea, tenemos un montón de trabas como la apariencia. Porque tú puedes ser, si tú ves que enfrente tuyo, o sea, que yo he visto estos experimentos que hacen por ahí en internet, hay una niña toda, digamos que habitante de la calle, por decirlo, de pronto mendigando, perdidita, con la cara sucia, la ropita rota, y la gente pasa como si nada, o sea, como si nada. Pero visten a la misma niña, bien peinadita, con un vestido bonito, y ahí perdida, ahí sí todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Que la gente así como te ve, te Sí, trata. Es lamentable, pero exacto. es cierto. Entonces es lo que yo te digo, o sea, nosotros tenemos que realmente, a lo que yo iba del ejemplo de San Pablo es, él decía, hago el mal que no quiero hacer, y el bien que quiero hacer no lo hago, pero estaba vigilante, o sea, no era una persona que nosotros podemos deducir de ahí que él vivía y mantenía en gracia de Dios y vivía orando y vivía, tenía una vida sacramental, por lo cual obviamente cometemos errores, pero mantenía en gracia. Pero cuando tú no vives, no mantienes en gracia, pues ahí es cuando tú va a pasar el prójimo, va a pasar, como dice Marino Restrepo, como el ganado, como que no me importa. ¿Sí? Como que si yo puedo obtener beneficios pasando por encima de quien sea, lo voy a hacer, no importándome realmente el necesitado. Si yo te puedo dar algo a ti, sabiendo que tú me vas a dar a cambio, Sí, a ¿sí? ver qué me A das ver y qué si me no, vas a pues yo dar. para qué invierto en Hasta, ti. mira, hasta la propia mamá, o sea, así de sencillo. La mamá le pide un favor a uno y, bueno, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Cierto? Hasta en esos pequeños detalles, a veces Es que ahí nosotros como... comienza el interés. De hecho, hasta uno dice, mira, lávame la losa y te voy a dejar jugar con la tabla todo el día. Algo así, no sé, un ejemplo. O te voy a sacar al parque o te voy a llevar a cine. Entonces se vuelve un interés. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, Señor, dame un corazón semejante al tuyo. Porque es que a No, veces... pero más que eso, Andresito, es que nosotros estamos educando a los niños para que sean Sí, interesados. Esto viene de claro. casa, de papá, de mamá. ¿Por qué? Porque es que ahora cuando dicen, mire, es que voy a colocar un ejemplo, este político no roba. O sea, porque ahora el decir que no roba es como si fuera lo máximo cuando es algo que tiene que hacer. O sea, es que un político no tiene que robar. Entonces no es que sea un bien magnífico y es no es que este sí Ahora no es como el roba o este plus. sí sí es el plus Sí. que tiene siendo que es lo correcto. O sea, un político ¿para qué es? Es un servidor público que se debe dar para el bienestar de todas las Es como que personas. digan, no, este cristiano no peca. Sabiendo que nosotros tenemos que hacer todo, o sea, obviamente dice la palabra de Dios que el justo peca 7 veces, pero nosotros la identidad de cristiano es que busque con todas sus fuerzas, con toda su alma, vivir una vida en gracia de Dios, en comunión con Dios. Nosotros, o ese ejemplo que dicen del matrimonio, ¿no? Es que yo soy muy buen esposo porque soy un infiel. Eso es algo que se tiene que tener, porque si no Eso es es fiel, pues se inherente. acaba. Sí, Así de exacto. sencillo, ¿sí me entiendes? Si yo cometo un pecado mortal, pues se acaba mi relación y mi comunión con Dios. O sea, es algo que tengo que tener, no es que yo haga grandes cosas como esposo si soy fiel, o sea, es algo que tengo que Sino tener. es que él sí es fiel. Y Sí, de pronto nos damos cuenta que no necesariamente el que aparenta ser fiel es fiel. Hay muchos que aparentan ser fieles, pero en su vida interior, como dice la palabra, en su corazón son infieles. Y viven con los ojos, es que la sí, infidelidad comienza con los ojos. así es. No, es que esto sí es un tema que después, si Dios lo permite, pues sería interesante tratarlo, porque pues la infidelidad, eso viene unido también con una cosa, la fidelidad viene con muchas cosas que tenemos que tener claras y es por ejemplo la castidad. La gente piensa que la castidad es solamente no tener relaciones,
pero la castidad viene con muchas cosas, lo que tú decías, yo para ser fiel tengo que ser fiel a mi esposa con todo mi ser. Es como cuando digo que voy a amar a Dios, no lo puedo amar solo los domingos, solo media horita, yo lo amo porque le digo que lo amo, sino tengo que obedecer, tengo que tener un estilo de vida. Lo mismo pasa cuando voy a ser fiel, digamos, en mi matrimonio, tengo que serle fiel a mi esposa en pensamiento, con la mirada, ¿sí? Con la manera de tratarla, de respetarla. Bueno, hay un montón de, con las cosas que miro, con las cosas que pienso, con las cosas que hablo, con los chistes, bueno, con tantas cosas. Sí, o sea, la fidelidad, pero también cuando nosotros hablamos de solidaridad, también está la fidelidad Claro. implícita, la fidelidad con el hermano, la fidelidad con la persona que lo está necesitando en ese momento. No necesariamente es porque yo voy a ser fiel porque es que si ven que soy fiel voy a obtener más puntos, o como el hombre que está conquistando a la mujer y aparenta ser el más fiel de todos mientras obtiene lo que él busca. O sea, en esto eh, es ese deseo de compartir y el deseo de que todos estemos bien, que eso es lo que hemos perdido en la medida que ha pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que tú estés bien, me interesa que yo esté bien. Exactamente. Y yo me caso para ser feliz. Hay gente que se No casa para hacer feliz feliz al al otro. otro. Sí, exacto. Yo me caso. Y tú me aburriste, tú ya no llenas mis vacíos, tú no era lo que yo esperaba, entonces yo me quiero separar. Ahora cuando nosotros estamos en momentos de dificultad, cuando estamos en situaciones difíciles, ya sean emocionales, ya sean económicas, laborales, situaciones que se presentan, tú eres más frágil. Y en ese momento es que tú necesitas que las personas no que te lleguen a criticar, porque eso es lo que pasa. Y mira, si lo trasladamos al ambiente del bullying, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿quién lo manda a ser bobo? ¿Quién lo manda a no, por qué se deja? E incluso la misma persona que está maltratando, eso es lo que piensa. Pues eso sí, ¿quién lo manda a ser bobo? Que se defienda. Pero la persona que está en ese momento de fragilidad, que necesita esa solidaridad y que la rodeen y que le digan, no, aquí estamos nosotros, no te preocupes, te estamos acompañando. A veces se necesita es una palabra, un gesto, lo que hemos dicho en este programa en repetidas ocasiones es un basta, no lo moleste más, Sí, basta. es que como tú decías, la solidaridad es no solo material, sino también espiritual, ¿no? Necesitamos, de hecho, en el ambiente espiritual también se necesita mucha solidaridad. La vez pasada estaba mirando, de hecho lo estaba mirando hoy. La gente tiene tanta sed de comunicarse, tiene tanta sed, hay tanta tecnología, pero estamos tan lejos de los demás. Y yo no sé en qué, alguien me compartió una cosa que ha escrito una muchacha y decía, ¿ustedes perdonarían una infidelidad? Imagínate en un grupo abierto donde hay miles de personas. Tú te imaginarás que le habrá respondido todo el mundo. No. Que no, que eso ni que fuera la más tonta ni la más. Pero es ahí donde sería bueno, nosotros como cristianos, de pronto em, poder aportar ese grano de arena mediante la luz del Espíritu. Porque nosotros tenemos una luz, tenemos unas herramientas que el Señor nos ha dado y que con esas herramientas podemos aconsejar, podemos hacer un montón de obras espirituales también que son importantes y así ser solidarios con el que también necesita ser escuchado, ser apoyado, no solo materialmente, porque materialmente obviamente sabemos que tenemos que hacer esas obras, son fundamentales, pero espiritualmente también tenemos que ser solidarios. Claro que sí, hay veces que las personas lo único que necesitan es que las escuchen, ni siquiera que les den dinero, ni... Ahora, si uno tiene, los puede ayudar, a veces, A veces también es importante, ¿no? claro, Obviamente. la parte No o te puedes sea, quedar con yo oraré por ti. las obras y eso lo dice la palabra claramente, pero nosotros nos damos cuenta que sí, el ser solidarios, ese es el mensaje que trae el Evangelio, ese es el mensaje de Jesús y es el mensaje que tenemos que poner en práctica. Entonces ya se nos está acabando el programa, Andresito, para que redondeemos un poco. Bueno, pues la invitación es para que realmente nos llenemos del Espíritu Santo, pidamos la sabiduría como la pidió Salomón y que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras acciones, que nuestro prójimo no pase
desapercibido para nosotros. Yo sé que hay muchas veces que tenemos miedo cuando vemos una persona de pronto de la calle que no sabemos si ayudarlo o no por temor, pero esos impulsos, así sea elevar una oración con todo el corazón por esas personas, y si podemos, y si Dios nos da la seguridad o vamos con alguien y podamos ayudar, ayudar, ayudar. Yo creo que eso es el tesoro que nosotros podemos construir, no el tesoro de tener mucho dinero acá, sino el tesoro que nos vamos a llevar es realmente cuánto hemos ayudado. Así es, por las obras los conocerán y la obra que nosotros hagamos con el hermano, pero hagámosla de corazón. Seamos solidarios de corazón, compartamos de corazón, no con interés. Dejemos de lado el interés y el yo para pensar en un nosotros. Bueno, queridos oyentes, llegamos al final del programa Seamos Paz y desde el fondo de sus corazones recuerden que la paz comienza con una sonrisa.